Bueno, hoy vamos a hablar, intentamos por tercera vez creo, grabar una clase sobre otras perspectivas sobre la especiación, eh, complementarias de la discusión que hemos tenido basada fundamentalmente en modelos de especiación y de clasificación de formas de especiación que en definitiva proviene de Mayr y sus colaboradores. Algunas preguntas generales que vamos a hacer, no las únicas, es si existen reglas sobre la especiación, si hay genes específicamente vinculados a la especiación, cuántos y cuáles son, cuántos se requieren, cuál es el papel o el resultado último de la introgresión, típicamente mediada por la hibridación, en cuanto a la cohesión de las especies, y algunos otros puntos de vista novedosos y de interés sobre el tema. En algún sentido, esta clase es un rubro varios, complementario de la cobertura que hicimos en las clases anteriores. El primero y tal vez el más importante a largo plazo es que efectivamente existe una regla bastante general, ampliamente documentada, conocida como la regla de Haldane, ya que fue Haldane, hace ya casi 100 años, quien la propuso. Los datos que están a continuación son tomados de un libro bastante más reciente de Coyne y Orr, de principios de nuestro siglo, y comparan datos obtenidos de 4 grandes grupos de estudio, drosófila y mamíferos por un lado, porque en ese caso el sexo heterogamético son los machos, y mariposas y aves por otro, porque en ese caso el sexo heterogamético son las hembras. Este contraste es importante porque permite distinguir si el efecto que vamos a mencionar brevemente se debe al sexo o más bien a la determinación cromosómica del sexo, y termina siendo esta segunda. Lo que dice Haldane es cuando en el cruzamiento entre dos especies o variedades o formas, uno de los sexos está ausente o está poco frecuente, está reducido en su frecuencia o es estéril, es decir, que uno de los sexos es menos viable, total o parcialmente, y en caso de ser viable es total o parcialmente estéril. Recuerden que estos son mecanismos post-cigóticos de aislamiento. Ese sexo es el heterogamético. Y pueden revisar toda la tabla, pero para empezar con drosófila, en 112 de 114 casos de esterilidad documentada en los híbridos, esa esterilidad está sesgada hacia los machos. En forma análoga, en caso de aves y mariposas, tendríamos un sesgo hacia las hembras, tanto en esterilidad como en viabilidad. Esta asimetría suele ser frecuente, pero además tiene otras características. Es posible, por ejemplo, que si se cruza el macho de la especie A y la hembra de la especie B, los machos sean estériles, decimos en drosófila, por ejemplo, pero si el cruzamiento recíproco, el macho de la especie B y la hembra de la especie A, no den esterilidad. Las explicaciones para este fenómeno tan generalizado, 112 en 114, es lo más parecido a una regla general en biología a nivel de organismos. Son varias, pero la más ampliamente aceptada, para la cual hay mayor evidencia, tiene que ver con la dominancia. Pensemos en un híbrido F1, sigamos pensando en drosófila, por ejemplo, donde en las hembras tenemos un genoma, por supuesto, de origen híbrido, pero en cada par cromosómico, incluyendo el par sexual, tenemos un cromosoma de una especie y otro cromosoma de otra especie. Quiere decir que hay un balance que se mantiene a lo largo de todo el genoma, de todos los complementos cromosómicos. En cambio, en el macho, tenemos que eso se cumple para todos los autosomas, pero no para el par sexual. Entonces, si tenemos efectos de esterilidad, factores que generan esterilidad en una especie, una vez puestos en el contexto genómico de la otra especie, muchos de esos efectos pueden quedar enmascarados por la dominancia de los genes de la otra especie cuando hay un balance cromosómico, ¿sí? En cambio, esos factores quedan expuestos y no pueden ser compensados o enmascarados por dominancia si están localizados en el cromosoma X. Esto se ha puesto en evidencia por una serie de experimentos ya clásicos de introgresión, básicamente insertar un cromosoma X de una especie en el genoma de la otra por la vía de sucesivas cruzas selectivas, de manera que al final quede solamente ese cromosoma X en un contexto genómico
fuera de esa excepción, completamente caracterizado por cromosomas de la otra especie. A nivel más fino, se puede hacer una introversión dirigida a regiones particulares del cromosoma X para tratar de verificar cuáles regiones en particular están implicadas en estos efectos de esterilidad o viabilidad reducida. Y finalmente se pueden secuenciar algunos de esos genes o esas regiones para ver qué genes específicamente están involucrados y aprender más sobre el mecanismo. Pregunta ligada. ¿Hay genes de la especiación? Obviamente, implícito en el comentario anterior es que sí los hay. Hay factores que contribuyen al aislamiento, que tienen base genética, pero la pregunta es si ha sido posible identificar genes específicos. Vamos a hablar por la vía del ejemplo de un gen en particular en Drosophila, Odysseus, que tiene que ver con lo que acabamos de comentar de estudios de esterilidad sesgada siguiendo la regla de Haldane. Más en general, Wu habló de genes de la especiación, aquellos vinculados a la adaptación diferencial de las especies y por tanto incompatibles en forma recíproca, en contraste con genes neutrales, que no tienen mayores consecuencias si se filtran de una especie a la otra y que por tanto tienen mayor facilidad para hacerlo. Nossel puntualizó un aspecto importante y es que es mejor hablar de caracteres de la especiación, ya que un mismo carácter vinculado al aislamiento puede tener bases genéticas variables, desde basadas en uno o unos pocos genes hasta poligénicos o cuantitativos. Recordemos en el caso de los cíclidos que discutimos hace poco, más bien la situación es el segundo, es el caso de caracteres de base genética dispersa, poligénica, distribuida en el genoma y no de uno o unos pocos genes. De modo que la puntuación de Nossel tiene importancia. Hablemos ahora de Odysseus como un ejemplo de uno de esos genes de la especiación, para ver de qué estamos hablando. Está localizado en el cromosoma X, es un gen con funciones reguladoras y es responsable de esterilidad híbrida en especies cercanas. Es decir, el alelo silvestre de una especie, comúnmente, si se trasplanta experimentalmente al contexto genómico de otra especie, suele generar esterilidad. En particular, aunque no exclusivamente, en los machos, en el caso de Drosophila. El sexo heterogamético, para decirlo en términos más generales. Por cierto que esto es un ejemplo de un patrón bastante común, donde los genes silvestres de una especie pueden ser deleterios en el contexto genómico de otra especie, lo cual nos recuerda a la pasada que el valor adaptativo de un alelo o de un genotipo no es independiente del contexto genómico en el que se estudie, así como tampoco, por supuesto, es independiente del contexto ecológico, si quieren, en el que se estudie. Bien, en Odysseus, por ejemplo, tenemos que la región más importante desde el punto de vista funcional en relación a la esterilidad es claramente monofilética y fuertemente estructurada por especies en un árbol de genes, mientras que una región ligeramente alejada de ese bloque A, en Drosophila recordemos que la recomendación es muy alta, de modo que 2 kilobases son más que suficientes para que los segmentos se comporten como si fuesen genes completamente independientes. En esa otra región, no implicada en este proceso como factor de aislamiento, tenemos que sí, algunas especies pueden de todos modos ser monofiléticas con respecto a otras, pero hay una gran difusión de ese fenómeno y pueden haber complementos alélicos que sean polifiléticos y no respeten esos límites estrictos de la genealogía del bloque A. Más en general, la monofilia por especies no está garantizada y la estructura filogenética del árbol de los genes no sigue tan fuertemente la estructura del árbol de las especies. Bueno, la pregunta de cuántos genes se requieren para la especiación. El caso más sencillo es uno solo, como el caso de mutaciones que cambian el sentido de la rotación en la formación del cuerpo de los caracoles, y una mutación genera una rotación en sentido contrario, de levógiro a destrógiro o viceversa, y genera incompatibilidad mecánica, con lo cual ya asegura un aislamiento reproductivo. Naturalmente, esto es interesante, pero es más la excepción que la norma. Sabemos que comúnmente la especiación involucra múltiples genes, aunque siempre puede ser en sus fases iniciales una fracción relativamente pequeña del genoma. Es decir, que el efecto de las regiones del genoma sobre la especiación es desparejo,
Suele haber regiones mucho más fuertemente implicadas que otras, pero comúnmente esas regiones son igual, comprenden un número importante de genes y no uno o unos pocos genes. Vamos a ver un ejemplo de eso en estos peces del género Gasterosteus. Recuerden, estas dos formas, bénticas y limnéticas, viven en múltiples lagos postglaciares en Canadá y más en el norte de Norteamérica. Si examinamos la divergencia de estas formas con respecto al mar, que es la fuente original de estas colonizaciones, encontramos que efectivamente, viendo simplemente el FCT, tenemos regiones de poca divergencia con respecto a la fuente y regiones de mucho mayor divergencia, picos de divergencia, ¿sí? Que representan una divergencia diferencial y contribuyen particularmente, desproporcionadamente, a la divergencia entre especies o especies incipientes. Vamos a hablar ahora de otros efectos importantes que tienen que ver con los reordenamientos cromosómicos y su posible efecto en el aislamiento reproductivo de las especies. Recuerden o habrán notado que no hablamos de especiación cromosómica en el sentido estricto, especiación mediada por los cromosomas, pero sí vamos a ver las consecuencias de las diferencias cromosómicas, en este caso en un contexto de especiación alopátrida, donde hay un contacto secundario entre formas o especies que tienen algunas diferencias cromosómicas. En particular, en Drosophila, esas diferencias suelen ser inversiones paracéntricas en los cromosomas, que se pueden ver muy bien por el bandeo detectable en las glándulas salivares de Drosophila. Bueno, fíjense que en este ejemplo tenemos dos especies, Pseudoscura y Persimilis, que tienen una zona de contacto secundario, un solapamiento parcial, un área de simpatría secundaria en Norteamérica, y como referencia tomamos una especie cercana, pero fuera de este par, que son especies hermanas, que es la especie Drosophila miranda. Entre estas dos especies que son el foco del trabajo, la hibridación es rara, infrecuente, ¿sí? Pero nos permite ver si hay consecuencias en esos rodamientos cromosómicos evolucionados en alopatría entre estas dos formas inicialmente. Bien, vamos a ver qué podemos esperar si los rodeamientos tienen o no un efecto en la hibridación y la integración. Vamos a tomar dos referencias que son el polimorfismo, una línea de base de variación intraespecífica, por ejemplo en Pseudoscura. ¿Sí? Acá tenemos un cromosoma de referencia, vamos a ver el polimorfismo a lo largo de ese cromosoma y una zona de inversión paracéntrica de interés. Noten que tenemos la inversión propiamente dicha y una zona adyacente a ambos lados, porque la influencia de la inversión cromosómica en el bloqueo de la recombinación en los híbridos se extiende un poco más allá de la inversión propiamente dicha. Así que tenemos una zona colinear, una zona invertida y su entorno de influencia, y una zona colinear al otro lado de la inversión. Bien, la otra referencia que tomamos es la divergencia entre Pseudoscura y la especie externa, Miranda, o sea, la divergencia acumulada con respecto al grupo externo. ¿Sí? Muy bien, esas son nuestras dos referencias de variabilidad. Y esta medida de variabilidad, por cierto, es simplemente el número promedio de diferencias pareadas entre las dos formas que estamos comparando. En un caso, Pseudoscura con Pseudoscura, polimorfismo, y en otro caso, Pseudoscura con Miranda, divergencia. Muy bien. Por supuesto que la divergencia general entre Pseudoscura y Persimilis tiene que ser menor porque son especies más cercanas. Así que tenemos otra línea de referencia aquí. ¿Cuál sería el efecto neto si no hubiera ninguna consecuencia de la inversión paracéntrica aquí, de la hibridización entre las dos especies? Bueno, bajaría la divergencia, pero bajaría en forma general sin importar si estamos en las zonas colineales, a ambos lados de la inversión, o en las zonas de la inversión paracéntrica y sus efectos de vecindario. En cambio, si la inversión paracéntrica bloquea la recombinación y por esa vía bloquea la introgresión, entonces la zona de influencia de la inversión paracéntrica no perdería divergencia como sí lo haría en las zonas adyacentes. De modo que este contraste
nos permite contrastar entre las dos predicciones, de las dos hipótesis de trabajo que tenemos. Esos trabajos de Mohamed Noor y colaboradores fueron hechos tal cual, con estudios de variación genómica a lo largo de un cromosoma, a lo largo del genoma, pero tomamos este cromosoma como ejemplo, el cromosoma 2, y vemos lo siguiente. Tenemos una línea de estimación de polimorfismo con muchas fluctuaciones, porque la técnica de secuenciación masiva en aquel entonces tenía una gran aleatoriedad, digamos, por la cobertura. La línea roja, equivalente a esto. En nuestro esquema simplificado es esta línea plana de polimorfismo. La otra referencia, la línea de divergencia, también. Estas dos líneas son básicamente paralelas, tienen un comportamiento semejante y nos permiten ver un poco la línea de base de variabilidad y divergencia en el cromosoma en general. Y después tenemos en negro la divergencia de pseudoscura hipersímilis, donde vemos que esa divergencia tiene un cierto nivel a ambos lados de la zona reordenada y es mucho mayor en la zona del reordenamiento y su entorno de influencia. Entonces, consistente con esta hipótesis de que la inversión paracéntrica efectivamente bloquea o reduce drásticamente la introgresión y por tanto mantiene la divergencia filogenética entre las especies. Pero la introgresión no solamente puede estudiarse por sus efectos deleterios, como el caso del gen Odysseus, o el bloqueo efectivo de la introgresión causado por algunos reordenamientos cromosómicos, sino que también puede verse desde el punto de vista adaptativo. Ustedes conocen bien este trabajo en liebres norteamericanas, donde se estudia la adopción o incorporación por introgresión de polimorfismos de una especie a otra. Y sin entrar en mayores detalles, podemos ver que mientras que una filogenia a escala genómica, excluyendo las zonas relevantes para este polimorfismo de interés, refleja, por supuesto, la divergencia de las especies y poblaciones, la divergencia específica del gen agouti está mucho más asociada a la coloración en invierno, específicamente, segregando esas especies que varían en su coloración entre el invierno de distintas poblaciones y reflejando el hecho de que este gen ha sido incorporado de una especie vecina. En un resumen muy esquemático, la comparación de los genomas revela niveles altos de divergencia para el gen agouti, sugiriendo que el polimorfismo no es reciente, y la divergencia refleja un mantenimiento de un polimorfismo ancestral o podría ser también un evento de introgresión. Finalmente se comprueba que la introgresión ha sido responsable de la incorporación de alelos beneficiosos en algunas poblaciones de la especie de interés. Otro ejemplo muy interesante es el ejemplo de las mariposas miméticas del género Heliconius en nuestros trópicos neotropicales, donde se ha puesto en evidencia que algunos patrones de interés en la coloración de las alas que hacen al mimetismo han sido incorporados por múltiples eventos de introgresión en distintas especies de heliconios. Quiere decir que muchos de los patrones de coloración, en lugar de evolucionar de manera independiente, han sido capturados desde una especie a otra múltiples veces en la evolución de este género. Entonces vemos, al igual que en el caso de las liebres, que la introgresión, que es muy selectiva y filtrada por la selección natural, puede terminar incorporando adaptaciones cruzando entre especies. Acá tenemos un esquema detallado. Ya conocemos el test de introgresión de tipo ABA-BABA, del bloque de genética de poblaciones y evolución molecular, así como de evolución a escala genómica, y vemos que hay un exceso de ABA, sugiriendo una introgresión de este patrón, discordancias en el árbol de genes y árbol de las especies siguiendo este patrón de aquí, y en la cual está involucrada principalmente o desproporcionadamente genes vinculados a estos patrones de coloración que hacen al mimetismo y que son claramente adaptativos. Fíjense que desde el punto de vista de las especies, una región genómica o un gen, para simplificar,
que proviene de la hibridización es como una mutación, solamente que en algún sentido ya viene con su evolución previa de una especie vecina, con la cual no hay incompatibilidad reproductiva completa. Esa mutación, entre comillas, puede ser desfavorable, en cuyo caso la selección actuará en su contra, puede ser neutral o puede ser favorable. Si es favorable, será seleccionada y su frecuencia aumentará, tal y como ocurriría con cualquier mutación que resulta ser favorable en la especie en cuestión. Quiere decir que la hibridización posibilita, aunque no garantiza la integración, y el gran factor de filtrado desde la aparición inicial de alelos de una especie cercana en la especie de interés hasta su fijación o su aumento de frecuencia es la selección natural. Desde el punto de vista cuantitativo, en volumen en el genoma, la introgresión puede ser muy acotada. Desde el punto de vista adaptativo, en cambio, su significación puede ser bastante más alta de lo que se hubiera pensado hasta hace poco tiempo. Quiere decir que los efectos negativos de la introgresión y la hibridización, la formación de individuos parcialmente inviables o parcialmente estériles, contra el cual no hay nada que decir, puede tener secundariamente como consecuencias más a largo plazo para la población la incorporación de algunas variantes adaptativas. La selección actúa en contra generalmente de la introgresión y la hibridización, pero esa actuación en contra no tiene por qué ser homogénea, pudiendo la selección natural rescatar algunas variantes. Para eso, los efectos deleterios de la hibridización no tienen que ser absolutos, tiene que haber una cierta compatibilidad que permita tolere los eventos iniciales de entrecruzamiento, de formación de híbridos en sentido amplio, retrocruzas, etc. Aprovechamos para recordar que en los estudios de la especiación es muy importante el estudio de escala genómica o por lo menos multigénica, puesto que puede haber discordancias de sumo interés, por cierto, como estas del gen agouti de las liebres, entre distintas regiones del genoma. También puede haber discordancias, lo recordamos, aunque ya deberíamos saberlo, entre distintas clases de genes, como por ejemplo los del genoma nuclear y los del genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial puede tener una historia particular, discordante, con el genoma nuclear. Vamos a decir que el árbol de las especies, en azul, acá las bandas azules, está reflejado en el genoma en general, pero la mitocondria y su genoma pueden tener una historia particular por su modo de herencia uniparental, en este caso, como es típico, asociado a las líneas maternas, las matrilíneas, y vemos cómo entonces tenemos que el genoma mitocondrial puede tener una historia discordante con el genoma nuclear. Digamos así. Entonces es importante contrastar la filogenia de los genes mitocondriales con la filogenia de los genes nucleares, o del genoma nuclear más en general, para encontrar casos de discordancia. Esa discordancia puede ser por introgresión o puede ser simplemente por reparto incompleto de linajes, ILS, Incomplete Lineage Sorting, como dice el título de este trabajo, por cierto, que logra distinguir esos dos fenómenos. En particular, entonces, tenemos que el árbol mitocondrial es fuertemente discordante con el árbol nuclear, y la explicación más sencilla en este caso, sin entrar en detalles, es el reparto incompleto de linajes. Por cierto que dentro del genoma nuclear tenemos un árbol de consenso que coincide con el de las especies, pero tenemos también bastante variación porque el ILS no está restringido al genoma mitocondrial, se aplica también al genoma nuclear. Vamos a pasando raya, en resumen, destacar algunas tendencias que se marcan en los últimos tiempos en el estudio de la especiación. En primer lugar, el aislamiento geográfico, que si es sostenido prácticamente garantiza la divergencia, detona el proceso de divergencia, parece estar asociado a la mayor parte de los eventos de especiación conocidos. Esto no significa que no haya otro tipo de eventos, pero este es y sigue siendo claramente dominante. El otro aspecto es que la divergencia temprana de las especies no es homogénea, sino que suele estar concentrada en genes o regiones particulares del genoma
y muchas veces difieren o divergen en modo adaptativo, de manera a veces contrastante o simplemente en paralelo en distintas regiones, por ejemplo, áreas geográficas aisladas por barreras externas. Hay un efecto desproporcionado de los genes ligados a los cromosomas sexuales, como el gen Odysseus, que discutimos en cierto detalle, de modo que hay una contribución desproporcionada en especies con determinación cromosómica del sexo de los cromosomas sexuales, en particular en el caso de los mamíferos y drosófilos del cromosoma X, en la divergencia temprana y en los efectos genómicos vinculados al aislamiento reproductivo, en particular post-cigótico. ¿Sí? Las regiones con recombinación reducida, por ejemplo, aquellas resultantes de inversiones pericéntricas o paracéntricas, como las que discutimos en el caso de Drosófila, así como regiones afectadas por su cercanía a los centrómeros, que también tienen recombinación reducida, divergen y mantienen su divergencia con más facilidad que otras por razones mecánicas, ya que esas condiciones reducen la posibilidad de recombinación y a través de ella la posibilidad de flujo génico entre especies. Sin duda que la especiación y la especie son temas centrales en biología. La especiación es diferente de la microevolución por sus consecuencias, por los productos, más que por los procesos. Los procesos son microevolutivos, pero cuando hablamos de especiación tienen como consecuencia la formación de especies o especies incipientes. ¿Sí? Y gracias a los estudios genómicos y su combinación con estudios de tipo ecológicos y comportamentales, es un tema que está avanzando muy rápidamente y podemos ver cómo se ha logrado desentrañar aspectos interesantes e importantes del tema. Cerramos con una frase de Mayer que dice lo siguiente: sin especiación no habría diversificación del mundo orgánico, ni radiación adaptativa, y habría muy poco avance evolutivo. Si todo ocurriese en una gran población, sin fragmentación, evidentemente la evolución sería mucho más acotada. Por lo tanto, concluye Mayer, la especie es la piedra fundamental de la evolución. Y con esto terminamos este importante tema.